con el Euribor? ¿Qué ha pasado con la hipoteca? Vamos a explicar lo que es la plataforma antidesahucios y qué ha conseguido. Vamos a explicar por qué hay que ir a un proceso constituyente. También vamos a explicar, para que la gente deje de estar engañada, qué es eso que llaman deuda. Una deuda privada convertida en deuda pública. Vamos a hablar de la violencia, vamos a explicar cuál es también la violencia. Y por último, hablaremos, para que todo el mundo hable, del futuro, del 15M a las marchas de la dignidad. Vamos a explicar que la única estrategia que hay es conseguir cada uno, con su movimiento, con su acción, conseguir y conquistar la dignidad. Esos cabrones los colmillos hay. Fue sencillo, se me prendió el bombillo. Entre intervención e intervención que haremos los miembros del colectivo, dejaremos un pequeño turno, un breve espacio por si alguien quiere hacer una pequeña aclaración o si quiere añadir algo más, porque a pesar de lo que tenemos preparado y que hemos hecho un esfuerzo por intentar explicar lo que es el movimiento y lo que ha sido el movimiento durante este tiempo, a lo largo de estos 3 años, queremos también que la gente aporte, porque tampoco somos perfectos y siempre en la variedad y en la aportación de la ciudadanía pues también aprendemos nosotros lo que es un poco cómo mejorar nuestro discurso. Vamos a empezar con un tema que ya lo explicó antes Quique, que es el de por qué en España no vivimos en una democracia. Y es cierto, en España no vivimos en una democracia real. La democracia en España está secuestrada, está manipulada por los poderes fácticos que son los políticos, los banqueros y los medios de comunicación. Son argumentos razonados y argumentos que lo hemos explicado un montón de veces. Por ejemplo, podemos empezar con uno muy claro, que es el de la ley electoral, esa famosa ley de Ont, esa ley que ayuda a los partidos mayoritarios y perjudica a los minoritarios. Es una ley que todo el que sepa un poco el funcionamiento sabe que hay partidos que, por desgracia, necesitan un menor número de votos para obtener escaños que otros que necesitan un mayor número de votos para obtenerlo. En las elecciones del 2008, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista necesitaron solamente pues 60.000 votos para conseguir un diputado, mientras que otros partidos más minoritarios, como por ejemplo Izquierda Unida u otros partidos, necesitaron mucho más, necesitaron hasta 400.000 votos para conseguir un diputado. Esto no es una democracia, no es un sistema que funcione democráticamente, porque debería de ser un ciudadano, un voto. Y que esta ley es una de las cosas que les rogamos que se derroguen, porque es una cosa injusta y verdaderamente atenta contra la ciudadanía. Otro tema importante también y que nos afecta es cómo se financian las campañas electorales. Y eso es un tema muy importante, porque en realidad las campañas electorales, aunque no lo parezcan, y los que están ahí en partidos políticos, sabéis que cuesta dinero, cuesta mucho dinero organizar una campaña. Entonces, hay partidos que, por desgracia, tienen más medios que otros partidos. Y cuando hablamos medios es dinero. Y no solamente dinero, sino también hablamos de presencia en medios de comunicación. Hablamos de favores que hacen a empresas, favores que hacen a empresarios, favores que hacen a colectivos que después, cuando están gobernando esos partidos y consiguen escaños y su presencia en el Parlamento, se los cobran, porque verdaderamente los favores se terminan cobrando. Por eso, la financiación de los partidos es una cosa importante. También queremos que la financiación de los partidos sea equitativa, que todos los partidos tengan hasta un margen que sea igualitario. Una campaña se le pueda ayudar económicamente a un partido grande que a un partido pequeño. Ayer, por ejemplo, hubo un debate en televisión y solamente aparecieron el Partido Popular y el Partido Socialista. En realidad hay muchísimos partidos, incluso partidos que no conocemos, partidos que entramos en las páginas de las elecciones y ni siquiera sabemos que existen. Y eso son una realidad que también deberíamos de afrontar como colectivo y darnos cuenta de que no es una democracia en lo que estamos viviendo. Es mantener un estatus en el que un colectivo, un grupo de partidos, para decirlo de alguna forma, acaparan el poder y no dejan que los pequeños o los que empiezan a entrar en la política, a llamar a la conciencia del ciudadano, entre a formar parte de ese grupo. Está claro que los medios de comunicación juegan un papel muy importante
Y importante también porque crean opinión pública. La opinión pública, el tema de la opinión pública, pues es importante en el hecho de que el dinero lo compra todo. Y la opinión pública, a través de la prensa escrita, a través de la televisión, a través de los medios informativos, de privar al ciudadano de tener cadenas televisivas que verdaderamente nos aporten una visión plural y democrática de lo que está pasando y sucede en la realidad de nuestro país. Eso está secuestrado también. Los medios de comunicación están manipulados por el poder político y manipulados también por lo que son los partidos y los idearios de partidos. Algo que debería de ser también, algo que se debería de derrogar. Y otra cosa también, como punto final en esta intervención y en eso, sería hablar un poco de que España no es un país soberano. España es un país que las decisiones de España se toman fuera y tenemos que comprenderlo en España. En España hemos perdido la capacidad de decidir por nosotros y la libertad de poder controlar nuestra política económica. La política económica en España está dictada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, por muchas organizaciones que no son elegidas democráticamente y que no son elegidas en España siquiera. Y son un punto en el que también tendríamos que reflexionar y decir, nos interesa, nos compensa que el autogobierno, pertenecer a la Unión Europea, entrar en el pacto del euro, que nos ha hecho mucho daño, entrar en el pacto del euro nos ha destrozado prácticamente y nos ha subordinado a lo que es vivir y depender de los países que, por desgracia, tienen un peso mayoritario en la Unión Europea y en los consejos de dirección de esas entidades que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial. Y bueno, por eso nace el 15M, nace como un movimiento que va a denunciar esto. El 15 de mayo de 2011, los ciudadanos se dieron cuenta de que estas cuestiones eran importantes llevarlas a la calle. Y para eso le paso ahora la palabra a mi compañero. Aquí se queda la clara. Vale. Para hablarnos aquí un poco del 15M. Bien, una de las tareas más importantes y más necesarias que el movimiento 15M se ha empeñado en realizar consiste en ir desmontando el mentiroso discurso oficial de los políticos, apoyado siempre en esos grandes medios de comunicación que están siempre a su servicio. Cuando en el intercambio lingüístico se usan palabras cuyo significado no se corresponde en absoluto con las personas o hechos que pretenden señalar, esas palabras están pervirtiendo el lenguaje y forzándolas a ser simplemente un medio para la mentira. Vayamos directamente con el primer ejemplo. El eterno Javier Arenas, a propósito de un grupo de ciudadanos que protestaban contra los desahucios, afirmó: una minoría extremista nunca podrá con la mayoría moderada. Convirtió en su declaración a los ciudadanos que protestan contra los desahucios en una minoría extremista y la opuso a una mayoría moderada. Usó el adjetivo extremista sin duda con la intención de sugerir que sus prácticas eran violentas y ajenas a la racionalidad democrática. Sin embargo, la protesta, en el caso del que hablamos, nunca ha sido violenta. Algunos de esos políticos en activo, como Cospedal, González Pons, han llegado a llamar terroristas o nazis a esos ciudadanos rebeldes. En ese caso, la perversión lingüística es total. Si llamamos terroristas a estas personas inofensivas que solo protestan por una injusticia clamorosa, ¿qué palabras necesitaremos para los verdaderos terroristas, los que matan sin piedad porque sí? En cuanto al uso de la palabra nazi, en estos casos, la alarma en el uso falaz del lenguaje sobrepasa cualquier límite ético. Pues, ¿saben realmente estos irresponsables quiénes fueron de verdad los nazis? Cuando Rubalcaba, refiriéndose a los indignados en Sol, en Madrid, dijo: 200 personas no pueden poner patas arriba sobre una ciudad. Miembros de 15M le contestaron de forma contundente, apuntando a la cruda verdad, no a la manipulación. Le contestaron: 350 diputados y un poco de banqueros no pueden poner patas arriba a todo un país. En una vieja práctica del poder. Es una vieja práctica del poder, pero es propia de los regímenes autoritarios, no de eso que llaman democracia.
¿Qué es más extremista? ¿La miseria de las pobres víctimas de los desahucios y la voz ética de los que la denuncian? ¿O la de los manipuladores interesados de las palabras que no buscan otra cosa que hacer valer su poder para deformar hechos y personas con el fin de anular la verdad? ¿El intolerable sufrimiento de los más débiles? El plan de garantía de servicios sociales básicos es simplemente el programa de recortes de gobierno en el gobierno de Castilla-La Mancha. El proceso de regularización de activos ocultos, hay que traducir, de Montoro, es una amnistía fiscal para los ricos defraudadores. Sus boletillas: no se puede gastar lo que no se tiene, la sanidad gratuita es insostenible, solo nosotros tenemos el sentido común, son contrarias a la verdad, son mentiras. Por ejemplo, la sanidad pública no es gratuita, la estamos financiando colectivamente entre todos y la han financiado nuestros padres y nuestros abuelos. Palabras como cambio o reformas, antes vinculadas a proyectos progresistas, disfrazan ahora contrarreformas. Rajoy se atrevió a decir en la conmemoración oficial de la Constitución de 1812 que los gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no solo hay que hacer reformas, sino que también hay que tener valentía para hacerlas. Lo que hizo fue cambiar absolutamente el sentido de las palabras. Los gaditanos en 1812 conquistaron derechos. Sus reformas ahora acaban con los derechos de todos. Médicos, estudiantes, funcionarios, estudiantes y trabajadores son descalificados. Al disfrutar de supuestos privilegios, en realidad se les desprestigia para poder activar un malestar social basado en el rencor, la envidia y el miedo, y socavar la reputación de lo público para justificar su liquidación. Ruiz Gallardón pretende asumir la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia estructural. ¿Pero qué está diciendo? Las mujeres que padecen con una contrarreforma a la ley del aborto, la limitación de sus derechos y que refuerza la violencia ilegal y que hará que las mujeres ricas vayan a Londres mientras las otras vayan a un sótano a ver qué pueden hacer. Muchos ciudadanos nos sentimos justamente indignados por lo descarado de estos procedimientos. Cuando hablan de optimización de recursos, agárrense de lo que están hablando. Están hablando de despidos masivos. Cuando hablan de copago, lo que nos dice es que paguemos 2 veces lo que ya hemos pagado. Primero con nuestros impuestos y luego in situ en la farmacia. Cuando Zapatero afirmó que iba a convocar a 30 presidentes y altos cargos de grandes empresas para acelerar la recuperación y aumentar la inversión, en realidad lo que estaba diciendo es: voy a recibir en la residencia de la presidencia del gobierno español a esos verdaderos dirigentes públicos para escuchar de forma obediente sus dictados de poder. Cuando el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, pidió la reforma de las pensiones para que la incipiente recuperación de la economía sea más vigorosa y sostenible, lo que estaba diciendo era cargarse el sistema de pensiones para hacerlo desaparecer, y de este modo los bancos podrían meter también mano en las pensiones y obligarnos a todos a hacer un plan de pensiones cuando ya lo hemos metido en la hucha. No hay derecho. Cuando ese mismo señor Botín ha afirmado recientemente: no le he pedido nada a Rajoy, solo le he felicitado, hay que traducir otra vez. Le he dicho que siga así, obediente, haciendo todo lo que nosotros, los mercados, le pedimos. Si escuchamos anuncios como que el FMI y la Eurozona aprueban el rescate a Portugal o a Grecia, que buenos que son, también tenemos que decir la traducción. Vamos a estrangular a esos países comportándonos como los verdaderos usureros que somos. Que paguen las poblaciones los desmanes de los ricos, de los banqueros, de los poderosos, y así seguiremos haciéndonos todavía más ricos. Los tendremos cogidos por la deuda. A ver, muchas gracias. Si alguien quiere aportar alguna idea, algún punto sobre lo que hemos hablado de momento, si alguien quiere participar, pues está libre. Creo que tiene mucho interés, así que pasamos al siguiente punto, que podría ser el punto de qué es el 15M en realidad, como movimiento, lo que significamos, y realmente es mejor que lo pueda explicar el Diego, porque posiblemente sea de los temas. Hombre, no. Aquí todo el mundo pone su grano de arena y todo el mundo tiene el mismo derecho. Si algo tiene el 15M es que es horizontal, para todos. Bueno, lo del 15M, que parece que no es ni chicha ni pescado, ni vegetal ni nada, ¿no?
si tiene que tener una actuación o una importancia social o un futuro, debe tener alguna especificidad, algo que aportar, ¿no? Parece como que el 15M surgió en una explosión un día cualquiera, y que a todos nos sorprendió. A mí me sorprendió, desde luego, mucho. Y hubo varios días que no lo sacaban en la televisión, durante varios días, y nos tuvimos que enterar a través de internet, y ya cuando pasó 3 o 4 días, no recuerdo bien, ya tuvieron que sacarlo en la televisión. El 15M no surge porque sí, surge después de una labor ardua durante los años 80 y durante los años 90, una labor de lucha de clase, de las asociaciones, de partidos políticos, de sindicatos de clase que estuvieron luchando contra el neoliberalismo, que estuvieron luchando en un desierto, solo cuando toda la izquierda parlamentaria, se había pasado al sector neoliberal, simplemente a pactar reformas. De esa labor, ese es el pozo de donde surge el 15M. También surge de la precarización, que era progresiva cada vez más, surge también de la lucha por la vivienda, de la juventud sin futuro, que hubo antes unas manifestaciones del 15M, hubo manifestaciones Juventud sin Futuro, que también fueron duramente reprimidas, y el 15M surge de todo esto. ¿Y a dónde surge el 15M? ¿Cuál es algo específico? Ese específico es que surge en medio de la plaza. La plaza es lo social había sido secuestrado, por una parte, por la estructura política instituida. Ya Margaret Thatcher dijo que lo social no existe. ¿Por qué tiene miedo el capital de lo social? Tiene miedo porque de ahí es donde surge la oposición, de ahí es donde surge la rebelión. Tiene miedo porque lo social son las relaciones sociales, lo que define una etapa social, y esa, según Marx, son la esencia del ser humano en un momento dado, en un momento sincrónico dado. Por eso, lo social ha sido rescatado por el 15M, por una parte desde la estructura política y por otra parte del sector empresarial privado. Podemos ver aquí la plaza pública secuestrada por las sillas, por la comercialización. Las calles se han convertido simplemente en tránsito. Ya no se puede hacer un acto social como antes, cuando yo era joven, se convivía en las calles. Eso ya es imposible. La plaza pública está secuestrada por los centros comerciales, y ahí esa reivindicación también surgió de un espacio que no estaba colonizado todavía por la mercantilización, que era Internet. Ha habido un experimento enorme y enormemente exitoso, enormemente amplio y enormemente exitoso, que fue el software libre, que es el software libre. Que conoceréis el sistema operativo Linux, que es sin duda el más avanzado que hay. Pues ha sido hecho a lo largo de todo el mundo, de gente conectada a través de Internet. Han ido construyéndolo año tras año, han ido construyendo esa enorme obra de la humanidad, porque es similar a algo como una pirámide o como una enorme catedral. Y ha sido simplemente dado al uso de todo. Algo tremendamente útil, y no se ha patentado, no se ha intentado comercializar, ha sido dado al uso de todo. Eso también surge de ahí. Teníamos ese resquicio social, de ámbito social donde encontrarnos, y lo sacamos de ahí, de Internet, lo sacamos a la plaza pública. Ya ha tenido aguas hasta encontrar la ley que escupe el gobierno. Bueno, por eso, algo de lo que reivindica el 15M es eso, es lo procomún, los bienes comunes. El contribuir a lo social con recursos para que todo el mundo pueda beneficiarse. Un sustrato, un pozo social un pozo fértil del que todo el mundo puede beneficiarse, incluso los sectores privados.
Sabemos que un día esto cambiará. Cojamos el timón y marquemos un rumbo. Cuando tú hablas, se para. Ah, Es muy educado. bueno. Bueno, la izquierda siempre ha aseverado que nosotros, los trabajadores, hemos construido este mundo y por eso lo reclamamos para nosotros, ¿eh? Lo que ocurrió el 15M es que salimos a la plaza y también dijimos que podíamos organizarnos. No necesitábamos una autoridad exterior que nos organizara. La organización podía surgir de nosotros mismos, ¿eh? A organizarnos socialmente y organizar también la producción, ¿eh? Y eso, el encuentro también es el afecto. No solamente valorábamos lo que es la inclusión, la capacidad de los recursos, sino la presencia del otro. No dejamos afuera a nadie. No importa que no tenga inclusión, no importa que no tenga razón siquiera. Valoramos la intención, valoramos el consenso de no excluir a nadie, valoramos la horizontalidad. Esos son los criterios más específicos del 15M. Si alguien quiere hacer alguna pregunta pequeña o aportar algo. De los polígrafos, mira, no les interesa que piensen. Bueno, creo que, bueno, deberíamos de seguir con los logros del 15M y para ello te voy a requerir otra vez tu presencia porque vamos a empezar hablando de uno de los logros muy importantes del 15M, que fue la operación Open Euribor. No sé si la conocéis en realidad, lo que todo ¿ah? Sí. Por eso vamos a darle otra vez la palabra a José Manuel para que nos lea lo que es el logro de la operación de Open Euribor, que fue en realidad uno de los primeros logros, uno de los grandes logros que ha tenido el 15M y que verdaderamente pues sería interesante que si lo conocéis bien y si no, pero que sepáis de qué va. Bueno, el asunto es que siempre pregunta ¿qué ha hecho el 15M? El 15M no ha hecho nada. Bueno, el asunto es ¿qué no ha hecho? Es que ha hecho tantas cosas que es casi imposible enumerar todo lo que ha hecho. Ha hecho muchísimo, entre ellos, y una de las cosas principales es deslegitimar el lenguaje del poder y crear un discurso alternativo, vindicador de la contestación, de la crítica, un discurso alternativo. Y ese discurso ha sido difundido sin recursos económicos, sin medios de comunicación, a través de internet, a través de las asambleas en las plazas. Esa es una labor babélica, absolutamente babélica. Bueno, entre todas las cosas que ha hecho el 15M, que son innumerables, pues vamos a hablar de la operación Euribor, vamos a hablar de la paz, vamos a hablar del proceso constituyente. Solamente por decir unas cuantas, porque son innumerables. El asunto de la operación Euribor es algo para mí casi increíble, vamos. Si hacen una película de James Bond, es más creíble la película de James Bond que lo de la operación Euribor. Como sabéis vosotros, todo el que tiene hipoteca lo sabrá, si haya interesado, porque yo no me interesaba hasta que me la dieron fuerte y dura, pues las hipotecas tienen un capital fijo y un capital variable, un interés variable. El interés variable se calcula a través del Euribor. El Euribor es una media de los empréstitos entre los bancos, una media del dinero, del interés en que los bancos se prestan el dinero. Y se hace cada día prácticamente, saca una media. Bien, pues una serie de abogados, unos economistas y unos ingenieros informáticos en Sevilla hicieron un grupo del 15M que se dedicaron a estudiar las hipotecas. ¿Cuánto que las cláusulas abusivas, las sobretasaciones, y bien, y llegaron a descubrir o a preguntarse, primero se preguntaron que cuál era la fórmula real del cálculo del Euribor. Empezaron a investigar, no había ninguna fórmula, se la inventaban, hicieron una investigación en Suiza,
en el Banco de España, en las Islas Caimán, que es un paraíso fiscal, estuvieron haciendo una investigación babélica, y lograron que la Comisión Europea, que la Comisión Europea es el máximo órgano dirigente de Europa, hicieran una investigación oficial y descubrieron que todo el Euribor era un camel, y han descubierto la mayor estafa bancaria de toda la historia, pero con diferencia. La mayor estafa bancaria de toda la historia con diferencia. El Euribor no solamente es un índice que se utiliza en la hipoteca, se utiliza en los préstamos de los estados y en mil cosas, en mil intercambios de dinero. Han estado robando miles y miles de euros todos los años a cara de perro, simplemente a cara de perro, porque les daba la gana. Tenían amañado el Euribor y se hartaban y a nadie les perseguía. Han tenido que pagar el BCH, un montón de bancos ha tenido que pagar miles de millones de euros de multa. VS, que es un banco suizo, ha tenido que pagar 1.700 millones de multa. Bueno, no me voy a poner a leerlo porque otros bancos también tienen que pagar, unos 300 millones de euros, otros 100 millones de euros. Además de carambola, se dedicaron también a investigar el LIBOR, que el LIBOR es el Euribor de los países anglosajones, y también estaba trucado, también habían trucado. Y el Barclays Bank y el Citibank han tenido que también aportar millones de dólares, miles de millones de dólares. Eso repercute también en las reclamaciones de las hipotecas en los juzgados. Ahora se puede reclamar y pedir que devuelvan el dinero que se ha dado. Los desahucios son fraudulentos, puesto que han estado pagando mucho más de la cuota que le correspondería. Bueno, también los abogados, que se llaman así este grupo de abogados informáticos y economistas, también ha logrado otras cosas, que es la querella contra el rato. El 15M para el rato, también fueron ellos los que la pusieron, y por la gestión de Bankia. Y tengo que decir que la estrategia para encauzar a Rodrigo Rato salió de aquí de San Lucas. Fue una estrategia y vinieron aquí a darnos las gracias por eso. También además tiene que, como el objetivo, bueno, aquí paso para todos. Tiene el objetivo también de encauzar a Aznar, a Rajoy y todo eso. Lo tienen enfilado. Eso va más largo. Ahí también tienen una página web que es Filtralab, que es como Wikileaks, pero en español. Para todo el que tenga algún dato, alguna información sobre corrupción o cualquier cosa, puede mandarlo ahí anónimamente. Por ejemplo, les mandaron los folletos internos de cómo tenían que engañar a la gente que a los que le vendieron preferentes. Y ponían en los documentos internos del banco, hay que engañarlo de esta forma, hay que engañarlo de otra forma, y por eso los correos de Blesa, Blesa también se lo filtraron por la página esta, por filtrar, y por eso el Pidio Silva lo pudo meter en la cárcel, aunque luego lo sacaron, y también ahora quieren incluirlo a él, ¿no? Pero vamos, por ahí también salió. Bueno, esto es un grupo más. Hay otros grupos también que están trabajando esto. Ahora paso a lo de que va a hablar sobre la paz, los afectados por la hipoteca. Niki, antes de que suene esto, aquí. Sí, bueno, ¿qué lanzamos con lo de la plataforma de la hipoteca? Bueno, pues ya os he estado hablando un poco del tema de la operación Opera Euribor. Y también otro de los logros del 15M, posiblemente uno de los más mediáticos y de los que más ha salido en los medios de comunicación, es la famosa PA, la plataforma de afectados de la hipoteca. Es una plataforma que ya existía antes de lo que es el 15M, de lo que es el movimiento 15M, pero que cuando aparece y irrumpe el 15M, pues adquiere mucha fuerza. Adquiere mucha fuerza porque
en parte comparte los ideales 15M de que sea un movimiento horizontal, asambleario, apartidista, un movimiento pues que es dinámico y que verdaderamente está encauzado para lo que es el tema de tratar con los ciudadanos y proponerle al gobierno una cosa que parece una tontería, pero las iniciativas legislativas populares del pueblo son leyes que llevamos al Parlamento los ciudadanos, son propuestas que llevamos al Parlamento los ciudadanos. Y la plataforma de afectados de la hipoteca, uno de los más importantes fue la famosa dación en pago, que Ada Colau hizo una campaña enorme, hizo un esfuerzo increíble. La verdad es que una quizá posiblemente de las luchadoras que últimamente más se ha visto en los medios luchando por una causa justa, pues llevó esa iniciativa, consiguió llegar esa iniciativa al Congreso y al final la tumbaron. Un esfuerzo enorme, un esfuerzo que para conseguir llevar la iniciativa al Parlamento se necesitaba 500.000 firmas. Pues la plataforma de afectados de la hipoteca consiguió hasta 1,5 millones de firmas y el apoyo del 95% de la población española en que se promulgara la dación en pago, que solamente es reformar una cláusula de la ley hipotecaria por la cual cuando un ciudadano no puede liquidar su hipoteca o porque ya no puede pagar más su hipoteca, entregas el piso y se termina la deuda. Pero es que el banco no. El banco tú entregas tu piso y la deuda la tienes que seguir pagando. Ese ha sido uno de los logros muy importantes. Y otro de los logros quizás de esta plataforma, y que también el 15M ha estado muy ligado a ella, ha sido a la campaña de Stop Desahucio. Stop Desahucio es una campaña en la que militantes de 15M, de otros colectivos, han apoyado mucho a la paz, porque consiste no quizá en lo que se ve en la televisión de la violencia que se ejerce cuando hay un desahucio, sino el hecho de plantarle cara y estar allí y apoyando al ciudadano que se va a desahuciar. Quizás es una medida que se puede decir que no es definitiva, porque no vas a solucionar el problema, pero si se puede parar un desahucio, se va a parar y se va a intentar por todos los medios. Es una de las cosas que mediáticamente, como ya comenté antes, ha sido importante en el transcurso del 15M, pues porque nos ha dado vida también a nosotros, pues porque también el 15M, a ver, el apoyo que ha tenido la paz siempre ha servido para que sigamos en continuidad y digamos que salir a la calle, tomar conciencia ciudadana y tener conciencia de que se pueden cambiar las cosas, se pueden conseguir. Y se puede hacer con plataformas como La Paz y plataformas que nazcan con ese mismo sentimiento que es el que compartimos con nosotros. Bueno, vamos ahora precisamente encauzando también el tema este de la... Muchas gracias. El tema de la paz y de la deuda de que hemos estado hablando, vamos a hablar de la deuda. Vamos a hablar antes de otro logro que ha tenido la... Perdón. Sí. Bueno, habla. Vale. El moderador me lo deja. Bueno, otro logro que ha tenido el 15M, que está en proceso ahora mismo, es el proceso constituyente. El proceso constituyente es la elaboración de una nueva constitución en base asamblearia. Ese proceso, esa acción ahora es asumida por muchos partidos, pero eso en principio en el verano del 2011 era algo descabellado prácticamente. Eso también es una acción que salió de aquí de Sanlúcar y se estuvo trabajando hasta que surgió grupos fuera de Sanlúcar que también la asumieron y se pusieron a trabajar y en 2012, en el febrero de 2012, se hizo la primera asamblea constituyente en Cádiz y desde entonces pues estamos trabajando. En principio habrá un referéndum en octubre de este año acerca de si los ciudadanos siguen queriendo tener la Constitución del 78 o creen que es necesario cambiarla. La Constitución del 78 había surgido, este asunto de la Constitución surgió
ya digo, en el verano de 2011. El asunto fue que Zapatero se apresuró rápidamente cuando le mandaron una carta desde el Banco Central Europeo a ponerse de acuerdo con Rajoy y cambiar la Constitución en el asunto 135. El artículo 135 que privilegiaba el pago de la deuda sobre cualquier otra prioridad, sobre cualquier otro recurso, otro gasto. Hasta ese momento, nosotros que éramos pardillos de democracia, bueno, no estábamos en democracia, estábamos en el estado franquismo, creíamos que las constituciones eran inamovibles, eran como eternas, estaban cinceladas como en mármol y iban a ser siempre iguales. Pero a partir de ahí nos dimos que se podían cambiar las constituciones. También luego con el Pacto del Euro y también con el Tratado de Lisboa pudimos ver que la Troika, el FMI, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo le pedían a los gobiernos que en las constituciones y en las leyes fundamentales metieran las medidas neoliberales para que no se pudieran cambiar, para que fuera muy difícil cambiar y de revocar cuando cambiaran los partidos en el poder en las elecciones. Entonces nos dimos cuenta de que las constituciones se podían cambiar. Luego también nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, de que la constitución del 78 había sido una constitución pactada con el franquismo. En realidad nos dijo o esto o la dictadura de Franco con otro Menda pequeñito y cabronazo. Entonces no había decisión posible, no había opción. Y además la constitución del 78 es una constitución que plantea un cisma entre gobernante y gobernado. Aunque se nombra la democracia directa, se nombra en un artículo, en otros artículos la invalidan y no dejan causa de realizar ninguna democracia directa ni de participar el pueblo. Y invalida también que la propia Constitución se pueda reformar por el propio pueblo. Nunca puede reformarse por el pueblo, tiene que ser por la Cámara de Diputados, con amplia mayoría. Y cualquier plebiscito, cualquier pedido puede ser rechazado por el pueblo, puede ser rechazado por la Cámara de Diputados. Y eso, una constitución pactada, pactada por notables, por las fuerzas políticas del franquismo y por las que tomaban el relevo en el estado del franquismo. Entonces se hace necesaria eso, una nueva constitución, porque en el 2011 nos dábamos cuenta de que los cambios eran tan profundos que no eran reformas, ya no eran posibles reformas. Democracia Real ya ponía una serie de puntos que establecían unas reformas para que pudiéramos seguir adelante y recuperar lo que teníamos anteriormente. Pero en el 2011, en el verano, nos dimos cuenta de que esas reformas no iban a ninguna parte. Con esas reformas no llegaban a ninguna parte. Era necesario una transformación profunda. Esa transformación profunda tenía que ser en base a una nueva constitución. Una nueva constitución que fuera asamblearia. Una constitución que fuera asamblearia, que en el proceso de hacerse la constitución, por medio de la asamblea, creara el sujeto político que iba a vivir en esa constitución, en esa sociedad que marcaba esa constitución. Eran dos tareas, una la constitución y otra crear el sujeto político a través de la asamblea constituyente. Entonces, ¿qué tiene que tener esa nueva constitución? ¿Qué es deseable que tenga esa nueva constitución que estamos haciendo? Pues que los derechos enunciados en la constitución estén garantizados, no sean nominales simplemente, que haya derechos fundamentales, económicos, políticos, que estén garantizados, que tengan instituciones que los respalden, que velen por ellos y que tengan recursos para que esos derechos sean efectivos. Otro es que el ordenamiento político, legal, económico esté abierto a los ciudadanos, a los españoles, que esa democracia directa sea real, que haya organismos, posibilidad de intervención, cauces, etcétera. Que por ejemplo, la ILP de la dación en pago, por más de 1 millón de firmas,
simplemente votaron que no los parlamentarios y ya está, ni se discutió prácticamente, vamos, ya está intermediado. En otros países eso es impensable. Otra es que los bienes comunes estén separados de los bienes públicos. Ahora el Estado, un partido, se toma el poder y hace con los bienes públicos lo que le da la gana. Los enajenan, los vende, los expropia, con su gestión los deteriora, etcétera, etcétera. Debe haber unos bienes comunes que no sean del Estado, que sean del pueblo y que no sean enajenables. Y luego que los bienes públicos en sí, que sean socializados y que sean autogestionados. Bien. Yo quiero decir al conferenciante que... Sí. Bueno, que se reconozca la soberanía de la sociedad, de los ciudadanos, como el legítimo fundamento del poder político. Ahora simplemente es nominal también. Que sea la sociedad en su conjunto la que organice y gestione la actividad económica. Ahora es al revés, la democracia, lo social, lo político está secuestrado por lo económico. Bueno, por lo económico tampoco es por una teoría económica que ya está falsada y es incoherente internamente también, pero eso ya es otro tema. Que se respete el derecho al medio ambiente y a las generaciones futuras, que las generaciones futuras se reconozca que tienen derecho a que se le preserve el medio, a que se le preserve lo que le vamos a legar. Luego otra es que la misma Constitución esté abierta a reformas y mejoras por los ciudadanos, por los futuros descendientes nuestros. Bueno, en suma, una democracia que esté fundada en la participación, el control ciudadano, la igualdad de derechos y no meramente en votar. No de derecha. No, de derechas no. De derechos. Toma. Bueno, ahora vamos a hablar de un tema muy importante, quizá a lo mejor un tema que despierta mucho la curiosidad. ¿Alguien tiene algo que preguntar, que aportar, que lo que sea? ¿Estamos en una asamblea? Sí. Sí, Todo eso está muy bien, pero el problema, y es lo que queremos una buena parte, yo no solo lo quiero para los españoles, yo creo que por error se deslizaba ahí para los españoles, sino para todos los que residen aquí, igual que para los españoles que residen en Francia, es decir, para los de nuestra clase, para los trabajadores, para los hombres y mujeres del pueblo. Y eso solo es posible si el pueblo, como dicen las PAZ y el 15M, se empodera, y como digo yo, si el pueblo tiene poder del pueblo, y el poder es capaz de construir todo eso. Si no, estamos haciendo un pan como unas hostias, como dicen en el pueblo, porque si tú no tienes poder para imponerlo, no hay manera de desarrollar todo eso, que es muy bonito decir, pero no de ahora. Si nos remontamos al principio del movimiento obrero, tenemos todo eso y va más allá, incluso los planteamientos de desarrollo de cómo debiera ser una sociedad. Una sociedad que está en función de las personas y no de los intereses económicos. Entonces, ¿eso cómo lo construimos? Pues evidentemente con esfuerzo. Con esfuerzo y con organización en cada barrio, en cada centro de trabajo. Lo demás, mientras no seamos capaces de ir avanzando, de unir las fuerzas entre las distintas organizaciones y colectivos obreros y populares y ir forzando, creando espacios de poder, todo esto no conseguimos avanzar. Y como hemos visto, a pesar de las movilizaciones que hemos hecho, que hemos llevado después del 15M hasta hoy, hasta 1 millón y pico de personas nos hemos metido en Madrid y siguen dándonos golpes en la cabeza y siguen recortándonos y siguen despidiéndonos, porque no hemos construido ese poder. Y eso es esencial. Yo creo que es una de las cuestiones que debiéramos debatir. Gracias. Voy a contestar a la intervención de Benito. Bueno, estaba hablando de una constitución española, pero Benito sabe muy bien que la idea inicial y el proyecto inicial y que se está trabajando
era una constitución europea. Una constitución europea que fuera un marco, porque las soberanías de los países de la Unión Europea están muy mermadas. Y entonces, realmente lo que cambiaría la situación sería una constitución europea. Y esa fue la idea inicial. La idea inicial, y que seguimos trabajando, pero está en pañales. La verdad que a pesar de todo el trabajo que estamos haciendo, está en pañales. El paso más cercano que teníamos era la Constitución española. Cuando digo española, me refiero a todos los habitantes que estén en España, para los migrantes también, derechos, etcétera, etcétera. Gracias. Pues eso, venga. Bueno, ahora darle también la palabra aquí a nuestro compañero, que también quiere decir algo al respecto. Bueno, yo voy a cambiar un pelín de tercio. Yo creo que la Constitución hay que cambiarla y hacen falta muchos miles, millones de personas dispuestos a hacerlo, no solo la voluntad. Yo creo que estamos aquí fundamentalmente porque se cumple 3 años de las movilizaciones que cambiaron la psicología y la política en el Estado español, que fue las movilizaciones del 15M, que yo creo que han hecho el mayor daño al sistema, al capital y a los intereses de los de arriba que ninguna organización ha iniciado como lo inició el 15M. No hay pan para tanto chorizo, los políticos no nos representan, ni los banqueros ni los políticos somos mercado, lo llaman democracia y no lo es. O sea, todas esas consignas de alguna manera sirvieron para cambiar la mentalidad de la sociedad. Más del 80% de la ciudadanía apoyaba al 15M, a ese movimiento subversivo que se pone en las calles, que ocupa las plazas, que duerme en cartones. Entonces, ese movimiento de alguna manera ha transformado la política en este país. El que hoy estemos aquí en esa plaza, siendo aceptado por la ciudadanía, que no nos corran a gorrazos, es gracias al 15M. Y el 15M no solo fue lo que fue, también sigue habiendo 15M, también hay corrientes que siguen moviéndose como 15M, pero ayudó a la paz, al movimiento de las hipotecas, a reconstruirse con otro modelo organizativo diferente al 15M, donde sí tenían unas estructuras de representatividad y otras historias. Las mareas verdes, las mareas blancas, todo el movimiento de las mareas nacen a raíz de la recomposición de la conciencia de clase, aunque no se llamen obreros, aunque los obreros no tengan conciencia de que son obreros, pero empiezan a actuar en la práctica como entes políticos. Y eso se inicia a partir del 15M. Antes del 15M había organizaciones políticas, más o menos minoritarias, que sí tenían las ideas claras, pero no conectaban con la sociedad. El 15M de pronto hace que la sociedad se politice. Las mareas, todos estos movimientos que han ido surgiendo, incluso las opciones que se están planteando, las nuevas opciones que se están planteando como proyectos políticos, también son herederas del 15M. Es decir, el 15M no solo fue lo que fue, sino lo que nos trae. Y todo esto surge porque estamos en unas circunstancias brutales, una crisis económica brutal, donde el sentido común se ha vuelto de izquierda. El pueblo de izquierda, aun sin saberlo, está actuando como izquierda. Y lo que es sentido común, que los empresarios nos roban, que los banqueros se quedan con nuestro dinero, que los gobiernos, el bipartidismo, el PSOE y el PP nos están engañando, eso hoy es sentido común. Y eso hoy es ser de izquierda. Ser de izquierda hoy no es tener puño levantado ni tener la hoja y el martillo. Ser de izquierda hoy es ser subversivo y cambiar la realidad de este país. Y eso es lo que se está haciendo, y lo está haciendo mucha gente cuando va el 22M va a Madrid, cuando se movilizan los 1 de mayo. Es decir, hay una nueva realidad política, aunque los lenguajes y los idiomas no sean los antiguos. No es que despreciemos lo antiguo, no es que despreciemos la historia de la clase obrera, pero tampoco tenemos que irle dando golpes en la cabeza a todo el que no comulgue con la historia de la clase obrera, porque la gente está haciendo en la práctica la política que hay que hacer. Y todo eso es gracias al 15M, y hoy ayer se cumplieron los 3 años de continuidad. Vale, muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos... Voy a contestar, Pepe. Sí, gracias al 15M y gracias también a otras fuerzas que está trabajando, y ya dijimos antes en qué es el 15M,
que muchas otras fuerzas han estado trabajando durante mucho tiempo en un terreno del desierto, algo en el liberalismo y todo eso, sí, y han seguido trabajando y siguen ahora trabajando ahora. Bueno, lo que decías, no es solamente voluntad. Pienso que la organización, el encuentro, la teoría, el discurso, elaborar todo eso no es solamente voluntad. Esos son armas de acción social, armas de acción política. Lograr un ágora de encuentro donde se reúnan gente de toda condición, de todo tipo, transversalmente, que me han apuntado aquí los compañeros, que se pongan a elaborar una nueva constitución, centrándonos en este tema nada más, porque el 15M, vuelvo a decir, ha hecho muchas cosas concretas, que la gente se reúna transversalmente para elaborar una nueva constitución es deslegitimar el consenso social que sustentaba la otra. La otra constitución ya está rota y no se pueden basar en ella, no tiene ninguna legitimidad. Eso ya se sabe. Es que no se pueden basar simplemente ese hecho, que no se puede basar en esa constitución, ya es un acto político y no es meramente de voluntad. Luego, elaborar un nuevo consenso de personas, no solamente de que estamos... Yo estuve en la primera asamblea constituyente y llamé por teléfono a Benito para que se acercara, llamé también por teléfono a Pepe para que se acercara, porque era necesario estar ahí. Ahí estaban intelectuales de primera talla de España. El aula, el Salón de Artes, Filosofía y Letras, no sé cuánta foro tenía, estaba lleno, de gente que había venido de toda España, habían venido de Canarias, habían venido de... Sí, bueno, quiero decir que no se trata solamente de voluntad. Bueno, vamos a ir cerrando los temas, por lo menos lo que teníamos previsto, ¿no? Porque si no, después si queremos podemos debatir estos temas más en profundidad. Así que vamos a pasar al tema de la deuda. Vamos a hablar de un tema muy importante. Este libro documental Ángel del Río. Ese mismo fin de semana... Simplemente hablando, ¿no? Vale. Bueno, no, pero yo prefiero cogerlo. Marrufo, que fue esto está para... Bueno, para retomar un poco el hilo. El siguiente apartado que teníamos preparado era sobre el tema de la deuda, ¿no? Que es con lo que nos están continuamente acribillando, la deuda, que parece que la llevamos como una cruz en la espalda. Pues también intención aclarar qué es eso que tanto dicen de deuda, cuando en realidad es una estafa, aclarar por qué consideramos que es una estafa. Y es el punto que voy a tratar yo. La deuda pública acumulada por España es impagable. Ha alcanzado un nivel que no se podrá pagar. Es más, España no debería pagar esa supuesta deuda, pues no es una deuda del país como conjunto de sus ciudadanos. Es una deuda de unos pocos. Deudas que eran privadas han sido convertidas, como por arte de magia, en deudas de todos nosotros. Deudas que eran de grandes bancos pasan a ser deudas de todos los españoles. Esta deuda de los bancos privados surge de una borrachera de crédito en busca del beneficio que las entidades financieras sufrieron durante los primeros años de la década del 2000, prestando más dinero de lo legalmente permitido, muy por encima de lo que las leyes que regulan el sector financiero tienen estipulado para evitar lo que ha sido inevitable, entre otras cosas, por la inacción del Banco de España, que tiene entre sus funciones precisamente la de controlar y supervisar la actividad bancaria y del resto del sistema financiero. La policía financiera miró para otro lado. Este exceso de crédito de la banca les dejó a ellos la friolera de 19.000 millones de euros en 2007, un 20% más que el año anterior. Es decir, la borrachera de crédito no surge por necesidad de sobrevivir, surge por la avaricia inconmensurable del sector bancario, que se sintió impune ante el incumplimiento de la ley, ante la mirada ciega de su controlador y de las autoridades políticas, que aún sabiéndolo ocultaban semejante tropelía.
Las instituciones estatales, con los gobiernos de Aznar, Zapatero y el actual de Rajoy, son, por tanto, cómplices de esta deuda ilegítima, de esta estafa. No nos dejemos engañar con la cantinela de que nosotros, los ciudadanos, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, nosotros no. La banca es la que facilitó el crédito a empresas y a ciudadanos, aún a sabiendas de que excedía el riesgo permitido. Nosotros, tras esta estafa, hemos perdido mucho. Ellos, la banca, sigue recogiendo beneficios a nuestra costa. Para confirmar esta deuda, ver qué hay de verdad en ella, algunos partidos, pocos, solicitaron del Parlamento que se realizara una auditoría con el fin de determinar de quién era esa deuda, que ahora nos están obligando a pagar a todos a costa de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra felicidad. La mayoría de los partidos que dicen representarnos se negaron a realizarla. Nos quedamos sin poder confirmar lo que se sabe desde el resto de las instancias. ¿Quién ha generado esa deuda? Tras este robo llega el segundo asalto. Hemos permitido una legislación con vistas a la integración monetaria europea que ha restado competencias al Banco de España, entre otras, impidiéndole prestar dinero a las administraciones públicas, obligando a estas a utilizar la banca privada como fuente de financiación. El Banco Central Europeo asumió algunas de esas competencias. Ahora, el Banco Central Europeo, que tampoco puede prestar a los Estados, no puede financiarlos, presta con el dinero de todos nosotros a la banca privada a unos intereses bajísimos, a un 1%, con el argumento de que así garantizará el crédito a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Pero ese no es el destino que dan los bancos al préstamo del Banco Central Europeo. Con este dinero, la banca privada compra deuda pública emitida a unos intereses elevadísimos, a un 6 o 7%. Es un negocio redondo para la banca. Es como si su vecino le robara a usted, le dejara sin blanca y luego, sabiendo que usted no tiene otro sitio donde buscar dinero para vivir, tuviera la osadía de prestárselo, ese mismo dinero robado, a unos intereses elevadísimos. El ladrón le robaría a usted 2 veces. Esto es lo que la banca ha hecho a todos los españoles, con el consentimiento y la colaboración de la gran mayoría de la casta política y la indiferencia o la resignación de la ciudadanía. El economista Eduardo Garzón ha calculado lo que el Estado español tendría como deuda pública desde el 89 al 2011 si hubiera tenido a un banco central que le hubiera prestado directamente el dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada. Pues bien, la deuda pública sería hoy del 14% del PIB y no del 97% del PIB como es actualmente. Que no nos engañen, el crecimiento de la deuda pública tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia de gasto público en sanidad, educación, prestaciones sociales. En realidad, el gasto y el empleo público español es de los más bajos de la Unión Europea. La desorbitada deuda pública proviene de financiar, sí, financiar todos nosotros a las entidades financieras que nos robaron no una, sino 2 veces. Dinero lo hay y en abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca, que ha recibido de ayudas 1 billón, entre distintos conceptos, 1 billón con B de euros del Estado español. El problema es que el Estado permite que la riqueza se acumule en ese pequeño grupo de personas. No la distribuye entre todos aquellos que colaboran para su creación. El gobierno, dominado por los grupos de presión, las empresas, prefiere actuar y legislar en su beneficio, arruinando las cortas vidas de la ciudadanía. Un verdadero escándalo. Para más indignación, el 94% de los bancos y empresas más importantes de este país elude impuestos, los evade a paraísos fiscales. No tienen vergüenza, porque además las medidas que toman para ahorrar, para salir de la crisis, para continuar con la estafa, van dirigidas de forma exclusiva a los ciudadanos, trabajadores, a los sufridores de abajo y nunca afectan a los de arriba. ¿Qué pasa con el gran fraude fiscal de las grandes empresas? ¿Qué hay del impuesto a las grandes fortunas? ¿Qué es eso de la amnistía fiscal? ¿Qué pasa con los sueldos y las indemnizaciones de los intocables ejecutivos bancarios? ¿Por qué los exministros y expresidentes siguen cobrando su sueldo vitalicio
o Madrid. Y además obtienen contratos millonarios en grandes multinacionales como Endesa, Gas Natural, empresas que a nosotros nos machacan con facturas incomprensibles. No tienen vergüenza. No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No hemos sido malos, no hemos pecado por más que se empeñen en acribillarnos con estos mensajes desde arriba para que nos sintamos culpables. Y si nosotros, los ciudadanos españoles, seguimos resignados en vez de indignados y rebelados, seguiremos pagando los miles y miles de millones que el Estado ha pedido para pagar una deuda que no es nuestra, dejando que nuestras vidas se pierdan ante semejante injusticia, mientras siguen riéndose desde arriba de nuestra indiferencia. Volviendo con el vecino ladrón, si él viera que tras robarle puede prestarle su propio dinero a un interés elevado y usted no se inmuta, ¿cree usted que no prepara? Vale. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando ya los últimos puntos. Uno muy importante también es el de la violencia, que lo va a hablar aquí nuestro compañero. Bueno, a mí me da igual que haya poca gente o que haya mucha, pero estoy un poco hasta las narices de que hablen de la violencia y que hablen de la violencia para inculpar a nosotros. Y me da igual quien oiga, todo el mundo tendría que oír lo que estamos hablando. Estamos explicándole a todo el mundo por qué está robando. Si no quieren oír, todo el mundo es cómplice de la estafa que le están metiendo. Da igual. Vamos a hablar de lo que es la violencia, de la violencia que tantas veces nos han achacado. En cuanto al tema de los violentos, desde mayo de 2011, el manipulado concepto de la violencia ha aparecido de tres maneras diferentes. Ha aparecido una violencia irreal. Nos referimos a esa con la que acusaban a todos los ciudadanos que decidieron salir a las plazas de este país para mostrar su indignación, para protestar contra la estafa a la que estaban siendo sometidos. Nunca fuimos violentos. Nuestras manos arriba, los estudiantes de Valencia blandiendo sus libros al cielo, indicaban que lo último que eran violentos. Se trataba simplemente de criminalizar, por ejemplo, como hicieron con los sucesos del Parlamento de Cataluña. Insisto, da igual quien lo oiga, todo el mundo debería oírlo. Fueron magnificados hasta el ridículo y en la que además participaron al parecer infiltrados que buscaban acusar a los indignados que protestaban por todos los españoles ante la estafa que estaban sometiendo. También ha ocurrido con las marchas del 22M, poniendo el acento en los incidentes finales no aclarados todavía, para ocultar el histórico acontecimiento que supuso 2 millones de personas en Madrid pidiendo pan, techo y trabajo, para ocultar un mes de caminatas por todas las tierras de España. Vamos a hablar ahora de lo que sí es violencia real, esa que quieren ocultar, esa que algunos, por lo visto, no quieren ver. Violencia es que te expulsen de tu casa, que te despojen de tu dignidad y te obliguen a seguir pagando la casa que ya no tienes. Violencia es que te despidan de tu trabajo con 50 años, te enseñen tu no futuro y te obliguen a sentirte como una mierda. Eso sí es violencia. Violencia es que te obliguen a firmar, si eres de los afortunados, un contrato laboral en el que asumes con la mirada caída tu nueva condición de esclavo. Eso es violencia. Violencia es que tu hijo, que quería ir a la universidad, se va a tener que joder porque no tiene dinero para pagarle las tasas y es prácticamente imposible que consiga una beca. Eso es violencia. Violencia es que las grandes entidades financieras se estén adueñando de la universidad, eligiendo a sus nuevas élites, partiendo a la población en dos. Los obreros se concentraban fundamentalmente en los núcleos. Y obligando al joven que quiere estudiar más, que quiere seguir formándose, a firmar con sangre préstamos imposibles. Violencia es que seas quien seas, proceda de donde procedas, te nieguen la atención sanitaria, y eso está ocurriendo. Violencia es que un inmigrante sin papeles, pero con vida, muera a las puertas de un centro sanitario por no ser atendido. Violencia es que un joven de Valencia, después de colocarle una prótesis en la rodilla, le digan que tiene que pagarla, y cuando contesta que no tiene dinero, le vuelvan a intervenir para quitarle la prótesis. Eso es violencia. Violencia es ver cómo seres humanos desesperados se desangran en las cuchillas asesinas de la frontera de Melilla. Violencia es ver cómo mueren ahogados más seres humanos en la orilla de una playa española, intentando esquivar balas de goma. Eso es violencia. Violencia no es que ciudadanos españoles insulten a Ramón Blesa, el director de Caja Madrid.
Violencia es que Ramón Blesa haya estafado a miles de españoles, a miles de ancianos con las preferentes y con otras argucias. Eso es violencia. Violencia es que todos los españoles paguemos los desvaríos de los bancos. Violencia que nos las tragamos porque estamos mirando para otro lado y porque no queremos escuchar. Violencia es que ancianos, pensionistas, cobren después de trabajar durante siglos una mierda de miseria y encima se vean obligados a sonrojarse cuando en la farmacia buscan y rebuscan en su monedero para poder pagar sus medicinas. Sí, ese puñetero de los que seres del alma llaman copago, lo llaman simbólico. Violencia es que una enferma crónica de cáncer tenga que elegir entre comer o pagar su medicación, porque el Estado le niega la invalidez permanente y solo le da un bochornoso subsidio. Violencia es que eso ocurra mientras grandes ejecutivos de los bancos, después de ser salvados con nuestro dinero, se lleven a sus bolsillos millones y millones de euros. Eso es violencia. Violencia no es un contenedor tirado en el suelo. Violencia es que tengas que salir por la noche a escondidas a buscar comida en ese contenedor porque no tienes nada que darle a tus hijos. Violencia es que otros niños se rían de tus hijos porque siempre llevas la misma ropa al colegio. Violencia es que vayan al colegio con los zapatos rotos. Violencia es que muera un niño cada 5 segundos cuando hay comida y agua para todo el planeta. Mientras nosotros nos ponemos a discutir sobre la Constitución Europea, sobre las elecciones, sobre el sexo de los ángeles. Todo lo anterior sí es violencia, permitida, provocada, no atendida, aceptada. La violencia real, la absolutamente visible, es la ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado contra los estudiantes de Valencia, contra la Marea Ciudadana en Madrid y en tantos lugares de nuestra geografía. A las personas que lógicamente estaban indignadas. Su salvaje comportamiento, premeditado, ordenado, planificado, ha escupido en la cara de eso que llaman Estado de Derecho, para lanzarlo después, sin retorno a la vista, a las alcantarillas de esta realidad tan insoportable. Cuando se gobierna en contra del pueblo, eso no se llama democracia, eso se llama simplemente tiranía. Y esos gobernantes represores, lacayos de otros jefes superiores, encima no se cansan de citar a personajes de la historia como Martin Luther King o Gandhi. Los muestran como iconos de la no violencia, pero olvidan que esos mismos líderes históricos afirmaban que cuando las leyes son injustas, desobedecerlas no es solo un derecho, es un deber ciudadano. La esclavitud también era legal. La historia siempre ha estado llena de leyes injustas que han sido eliminadas cuando el pueblo ha empezado a desobedecer. Y si no desobedecemos, nos lo tragamos todo. Bueno, ya vamos a ir cerrando el acto un poquito. Vamos a hablar un poco de la continuidad del 15M, del movimiento 15M. Y para ello el último punto es quizá enlazar con lo que es el movimiento nuevo que ha surgido, que es el 22M, 22 de marzo, que es la Marcha de la Dignidad. Y para eso tenemos aquí nuestro compañero, que va a hacer lectura de un comunicado, nuestro compañero del SAT, que también está en la plataforma de las Marchas de la Dignidad y que nos gustaría que lo leyera. Violencia, además, son todas las leyes que van montando para seguir empobreciéndonos. Violencia son los 280 y tantos o 300 compañeros muertos, asesinados de manera planificada en una mina en Turquía hace 3 días. Del 15M a la Marcha de la Dignidad. Del movimiento 15M en estos 3 años de vida ha sufrido un proceso de mutación que ha dado pie al surgimiento de nuevos colectivos sociales como las mareas y el fortalecimiento de otros previos al 15M como el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Son fuerzas políticas, partidos y sindicatos de clase que ya traen su ardua lucha desde muchos años antes del inicio de la crisis en el 2007 y que sin duda crearon el caldo de cultivo para el inicio del 15M en el 2011. El 15M siempre se ha declarado apartidista, en el sentido de que no va a jugar a un juego cerrado con las cartas marcadas que imposibilita una participación de verdad. Y es que no tenemos libertad,
Esto quiere decir que el 15M actúa políticamente sin conformarse con ninguna simulación. Por eso ha ido confluyendo con las fuerzas políticas que nunca participaron en la PAMEMA electoral parlamentaria. Hemos confluido con ellos porque funcionan asambleariamente, no como los partidos cartelizados, integrados y apeseverados en el sistema. También porque somos fuerzas y movimientos verdaderamente democráticos donde el diálogo y el consenso priman como algo deseable y fértil. Estamos juntos porque nos mueve el bien común de todos, del pueblo, y no la intención de sacar réditos electorales o hacer proselitismo para afiliar militantes o por la moción de un líder. Tenemos la convicción de transformar la sociedad desde la participación activa. Nuestras armas son la unión, la razón y la acción política. Colectiva, yo creo que le faltaría. Tenemos la convicción de transformar la sociedad, y hemos confluido en la calle, donde unimos fuerzas con esos partidos y sindicatos de clases críticos con el entramado del poder. Tenemos objetivos similares, no al pago de la deuda, derechos económicos, rechazo del dominio de la troika y trabajo o renta social para todas y todos. Y es que coincidimos en saber que no es la crisis, es el sistema capitalista. No luchamos contra una determinada política económica, la neoliberal, y es que ya no pensamos que en ninguna posibilidad estable o viable siquiera en este sistema que va en el mismo y nos lleva a todos a una catástrofe medioambiental y social de un alcance incalculable. Nos jugamos la vida. ¿Cuál es el alcance de esta confluencia de fuerzas? La Marcha de la Dignidad del 22 de marzo en Madrid fue la primera vez que se congregaron en una manifestación más de 1 millón de personas sin que fuera convocado por sindicatos o partidos del marco parlamentario. Debemos contemplar a las Marchas de la Dignidad son un paso más en la revolución pacífica que empezó en 2011. Y la lucha continúa. Y en el mes de junio convocaremos, aunque aquí somos pocos, seguiremos convocando a los parlamentos autonómicos, porque tenemos que conseguir que cambien las políticas, porque están a nuestro servicio y no nosotros al suyo. Salud. Y el poder ha de ser del pueblo. Bueno, pues muchas gracias. Si alguien quisiera intervenir o si alguien quiera tomar la palabra, ¿sí? Sí, en principio yo quisiera comentar que dado que estamos en unas fechas muy críticas, me refiero a la campaña electoral de las elecciones europeas, no estaría de más que se hablara sobre el posicionamiento que tiene el 15M en estas elecciones europeas, porque estamos asistiendo a unos debates donde prácticamente la persona que se manifieste en contra de esas elecciones lo están tachando de antieuropeísta. Anteriormente había otros insultos para descalificar a las personas, pero actualmente parece que este es el último que se está acuñando. Y a mí me da la impresión de que las elecciones europeas es una buena oportunidad para denunciar toda la situación actual que estamos viviendo y cuál es la postura que tenemos que adoptar en esas elecciones, dado que Europa es la que nos está gobernando, entre comillas, parte de Europa, parte de esa élite que se encuentra en los estamentos que no son elegidos por los ciudadanos, y me parece que es el momento de denunciar todo esto y de posicionarse en estas elecciones, y yo particularmente lo tengo muy claro, cosa que hasta ahora me costaba trabajo dilucidar a quién tenía que votar. Mi voto en estas elecciones es la abstención. Bien, vamos a ver, yo respondería o comentaría, más que responder comentaría la pregunta, que es totalmente oportuna, pues, el contexto en el que estamos. Respondo desde lo que es la esencia del 15M. El 15M, bueno, lo que hace es adoptar un poco las palabras del pensador italiano Luciano Canfora, que vuelve a remarcar, un ensayista, un erudito clásico, que vuelve a remarcar que la democracia ahora mismo es una democracia cadáver, que sigue andando, hace leyes, hace elecciones, y este mismo pensador decía que el Parlamento Europeo tiene que estar ahí porque tiene que hacer ver que hay un Parlamento. Por eso los diputados en el Parlamento Europeo cobran lo que cobran, que son 10.000 euros. No obstante, el 15M como posicionamiento
lo que gasta su energía es denunciar que esto es una partida de cartas con las cartas marcadas. Nosotros lo que pretendemos decir es que la energía está en que hay que cambiar y concienciar a la gente de que sepa que este teatro de la democracia es un teatro falso. Y a lo más que llegamos es a decir que, por favor, lo que no se puede, en caso de que alguien decida votar, es votar a los grandes partidos, que son los grandes estafadores, los que viven como capataces del cortijo del poder financiero. Eso es a lo más que decimos. Nuestra idea es crear la conciencia y la energía para que la gente se dé cuenta de dos cosas. Primero, que está siendo robada. Segundo, que no está en una democracia. Esa es nuestra idea. A partir de ahí, ya cada uno tiene que decidir. Y en cuanto a la abstención, ya un detalle técnico. Quizá la abstención no le hace daño a ellos. La abstención y el voto blanco la suman siempre los partidos mayoritarios a la hora de recontar. Quizá el voto nulo puede ser una opción para los que quieren abstenerse. Pero vamos, de todas maneras esto me da igual. Lo que quería recordar es que el 15M lo que único que intenta es recordar que nos están estafando y que esto no es una democracia. Para que la gente crea en eso. Una cosita más. Simplemente decir al compañero que no, si va a votar, no votes, no ya solamente a los grandes partidos, no votes a quienes defienden los intereses del capital, que son los que nos están pasando. Y hay que desestablecer. Mi voto también es la abstención. Sí, lo que le iba a decir es que la abstención tiene sentido cuando se llega quizá a un 75% de abstención o algo así. Si aun con ese 75% de abstención, quien saque la mayoría de ese 25%, no sé cuánto, un 10% o así, gobernaría. Pero ¿qué ocurriría? Ocurriría que ante cualquier acción en la calle, cualquier escrache, cualquier manifestación, caería inmediatamente. Eso es lo que ocurriría. La abstención tiene que ser seguida, la abstención y la votación tiene que ser seguida por la acción en la calle. Las acciones que hemos estado diciendo aquí, lo de la operación Uribo, la Constitución, la paz y tantas otras que hemos hecho, hay que tratar en la calle. La democracia está en la calle, el encontrarnos nosotros y decidir nosotros las cosas que tenemos que hacer. Esa es la democracia, independientemente de que se vote o no se vote. Por otra parte, la Comisión, el Parlamento Europeo es consultivo. Quien manda en Europa es la Comisión Europea. Yo simplemente quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo último que se ha comentado, pero que tenemos que saber que el Parlamento Europeo no es un parlamento, porque un parlamento, una de las funciones principales que tiene es legislativa, y este Parlamento no puede legislar. Por lo tanto, si nosotros estamos votando a un Parlamento que no puede legislar, estamos legitimando el que legislen y decidan otros que no tienen nada que ver con el Parlamento. Y cambiar el mundo y cambiar la sociedad tiene que empezar por deslegitimar lo que ahora mismo está legitimado. Por lo tanto, la abstención, cuestión que yo estoy de acuerdo en otras votaciones que es inútil, porque creo que el participar es fundamental, en esta ocasión me parece que es lo más importante para deslegitimar y desmontar un sistema que nos está oprimiendo y que además no nos representa y que no elegimos. Vale, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Se trata de legitimar eso. Hay cosas que la gente no recuerda con respecto a Europa. En Europa, por ejemplo, hubo un proyecto de constitución europea. Y entonces lo plantearon, hicieron referéndum. En España, como éramos muy aplicaditos, lo hicimos los primeros. Salió que sí, pero salió con la votación más baja de toda la historia de democracia. Los siguientes fueron Francia, Irlanda y Holanda. Y salió no a la Constitución Europea. ¿Qué hicieron los dirigentes europeos? Decir, no hacemos más referéndum, no vaya a ser que lo sigamos perdiendo. Se juntaron en Lisboa, se tomaron unas cañas y aprobaron lo que iba en la Constitución Europea, que era unas leyes, hay que leerlas, yo me las he leído y se las ha leído mucha gente del 15M, que lo que hacían era un libre movimiento del capital, totalmente los servicios públicos a tomar por saco, y eso lo aprobaron ellos en un fin de semana, cuando antes había sido negado por los pueblos en referéndum. Esa es la Unión Europea. También la Unión Europea fue la misma que le dijo a Papandreou cuando le metieron el rescate, dijo Papandreou, bueno, esta medida de rescate yo la voy a consultar con mi pueblo.
en cuanto dijo esa frase, le obligaron a dimitir a Papandreou. Esa es la Unión Europea. Entonces yo sí estoy de acuerdo en deslegitimarla. Podemos estar en el matiz, si es la abstención o el voto nulo, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo con usted. Y es la misma que con la OTAN ha dado el golpe de Estado en Ucrania y así sucesivamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta más?